maquinaria, metrados. Entonces yo les voy a mostrar una estructura que para mí es esencial y fundamental porque lo vamos a ver con un ejemplo, el por qué yo considero que debería ser en ese orden, ¿no? Y también vamos a ver otro caso donde tiene otro orden y van a darse cuenta de que no hay mucho sentido en ese orden, ¿no? Esto tanto para el cuaderno de obra físico como también para el cuaderno de obra digital. Entonces, veamos, por ejemplo, ¿no? Esta estructura, primero vamos a considerar el personal de obra, ¿no? Entonces, muchos siempre aquí nomás tienen duda, no saben si anotar al inspector, no anotar al inspector, anotar, hoy en día hay gastos de gestión, no sé si recordarán la clase de ayer, hablamos un poquito de los gastos de gestión, ¿no? Antes no aparecía en la estructura del presupuesto. Entonces, estos gastos de gestión son personal en apoyo a la ejecución de la obra o algunos trámites de repente previos incluso a la designación del residente, que van a estar involucrados personas que van a ser afectados al proyecto, ¿no? Como son auxiliares o de repente especialistas en contrataciones, no sé. Entonces, ya me han preguntado muchas veces, ¿lo ponemos? No lo ponemos, ¿no? Entonces, el inspector se pone, no se pone. Entonces, esas cositas desde ya tiene que estar, pues claro, ¿no? Entonces, siempre, siempre tiene que estar el residente y el inspector. Así sea el inspector de encargatura, porque también ocurre que en plena ejecución, muchos inspectores, a veces por X motivos, temas de salud, temas de repente, qué sé yo, algo particular, personal, renuncian, ¿no? Entonces, no se puede conseguir inmediatamente un inspector. Entonces, ¿qué vamos a tener en ese momento? Que el jefe inmediato, que en este caso va a ser el jefe de supervisión, va a tener que asumir mediante encargatura hasta que se asuma, ¿no? Por parte de ese área otro inspector. Entonces, ahí dicen muchos, pero no le vamos a pagar. Efectivamente, no se le va a pagar, pero va a venir a firmar, va a venir a registrar, va a venir a verificar las actividades, va a venir a controlar, ¿no? Todo lo que se está dando en el día y por ende tiene que estar siempre presente, ¿no? No por el hecho de que no se le va a pagar, ya no ponemos al inspector, ¿no? Entonces se pone siempre al inspector. Residente, inspector, asistente. El asistente técnico sí obedece netamente a su contrato, ¿no? Si todavía no está contratado, no lo puedes anotar, o sea, no es un requisito indispensable el asistente técnico, el asistente administrativo, el almacenero, y entre otros, ¿no? Que van a estar ahí seguramente el maestro. Entonces, puedes empezar con lo que tengas, siempre y cuando no sea pues obra con la directiva 017, que ya te pide un personal clave, ¿no? Donde también ya lo hemos visto en clases anteriores. Entonces, nos vamos a regir netamente al tareo, ¿no? O al documento que vamos a presentar para las planillas correspondientes, ¿no? Pero nunca debe faltar un residente y el inspector. Esos son fundamentales, porque si no habría residente, o sea, ¿quién está ejecutando la obra, ¿no? Y si no habría inspector, ¿quién está autorizando las actividades? En cuanto al movimiento de almacén, bueno, vamos a tener dos puntos ahí, ¿no? Entradas y salidas. Entradas, básicamente, los requerimientos que hemos solicitado de acuerdo a nuestra necesidad o cuadro de necesidades que armamos. Y las salidas, pues, del diario, ¿no? Todo lo que va a salir. Entonces, fíjense que ya estamos viendo un orden donde seguramente cuando empezamos a llenar entradas y salidas, vamos a verificar ya inmediatamente y en nuestra cabeza tiene que estar ya metido. Por ejemplo, si sale cemento, ya en mi cabeza tiene que estar ya claramente establecido de que ese día pues se ha ejecutado alguna partida con concreto, ¿no es cierto? Entonces ya lo tengo claro y no puedo yo sacar, digamos, 20 bolsas, 30 bolsas de cemento y no mencionar en mis actividades ninguna partida de concreto, o mucho menos en los metrados exista la partida de concreto, ¿no? Entonces, por eso es importante verificar primero mis materiales. El punto número 3 es el movimiento de maquinaria pesada y equipo liviano, que también lo vamos a dividir en dos subíndices, que van a ser maquinaria pesada y el otro equipo liviano, ¿no? Entonces, en la maquinaria pesada, por ejemplo, si vamos a registrar, ¿no es cierto?, cargador frontal y volquete, en mi cabeza ya tiene que estar que en las actividades tengo que poner
eliminación de material o de repente traslado de agregados, ¿no? A veces, de acuerdo a la envergadura de la obra, tú tienes un punto de acopio o un almacén establecido donde está todos tus agregados y tienes que llevar, en caso de carreteras, por ejemplo, ¿no? Tienes que trasladar al kilómetro, qué sé yo, 15 arena, agregados, entonces lo haces con tu maquinaria alquilada. Entonces, esas cositas tenemos que mencionar, ¿no? Porque no me parecería que aparezca la maquinaria, por ejemplo, una motoniveladora, y no mencionemos en actividades qué ha hecho la motoniveladora. Sin embargo, ponemos pues, que ha registrado 4 horas de trabajo, encima ha consumido 20 galones de petróleo, y no hay actividad alguna, y mucho menos metrado alguno, ¿no? Entonces, por eso yo que le digo, este orden a mí me parece interesante. Ya voy yo registrando en mi cabeza, según lo que recuerdo, cemento, maquinaria, moto o de repente rodillo, y en equipos livianos también, ¿no? Si ha habido cemento en salidas, definitivamente tiene que haberse utilizado la mezcladora, la vibradora, y ahí lo tengo que apuntar, ¿no? Porque a veces no lo apunto, yo no se ha usado, pero ¿y entonces cómo salió pues 20 bolsas de cemento? No creo que la mezcla lo hayan hecho a mano, ¿no? Eso hoy en día, de acuerdo a los parámetros y normas que nos exigen para la calidad del concreto, no está permitido pues hacerlo de forma manual, ¿no? Para eso están los equipos livianos. Y entonces, de acuerdo a esto, a mi personal, a mi movimiento de almacén, a mi movimiento de maquinaria, yo recién voy a realizar mis actividades, ¿no? O voy a describir mis actividades. Entonces, también en mis actividades tengo que justificar la cantidad de personal, ¿no? La cantidad de personal es importante. Un minutito, por favor, me permite. Bien, van a disculpar. ¿Se me escucha? Sí, ingeniero, se escucha. Bien, estábamos en actividades, ¿no? Entonces, en las actividades vamos a justificar primero, si yo registro, por ejemplo, ¿no? En mi cuaderno de asistencia, eh, 4 operarios, 6 oficiales, 15 peones, en mis actividades tiene que reflejar pues esto, ¿no? O sea, es buena cantidad de personal y de acuerdo a eso tiene que haber también buena cantidad de actividades, ¿no? De repente excavaciones, de repente enrocado, vaciados, entonces de acuerdo a la cantidad de personas yo también tengo que tener en mi cabeza que tengo que justificar ese personal, ¿no? Imagínense que solo ponga trazos y replanteos, limpieza general y eso nomás yo ponga en mis actividades, de repente unas charlas por ahí y no va a justificar, ¿no? Esa cantidad de personal. Entonces ya, desde ya tengo que estar pensando qué actividades justifican la necesidad de tener todo ese personal, ¿no? Entonces también recuerdo que ha salido cemento, recuerdo que ha salido agregados, no sé, de repente ha salido tubería, entonces también tengo que justificar en mis actividades que se ha hecho vaciado, se ha hecho entubado, ¿no? Si ha salido tubo, de repente ha salido accesorios, de repente ha salido lubricante para tubería, entonces todo eso tengo que justificar. Entonces también recuerdo que ha salido maquinaria, entonces ¿para qué habrá salido o para qué habrá utilizado la motoniveladora? Entonces se habrá conformado una subrasante, una subbase, entonces esas cositas, de acuerdo también a lo que ha trabajado, tengo que mencionarlo, ¿no? Y todo va concatenado y de acuerdo a eso, pues van a venir mis metrados, ¿no? Los metrados también van a justificar de alguna manera todo lo que hemos descrito anteriormente. Entonces ahí, como ya alguno de nuestros compañeros dijo, ¿no? A veces hay mayores metrados, a veces hay partidas nuevas, efectivamente, ¿no? Al iniciar la obra definitivamente no va a haber, entonces solamente vamos a avanzar los metrados programados o los metrados del expediente, ¿no? Entonces seguramente que en el transcurso de la ejecución, por X motivos, va a haber modificaciones, que esto signifique pues que se hayan generado ampliaciones presupuestales por modificaciones
o, qué sé yo, cambios en la ejecución por mayores metrados, partidas nuevas y deductivos, ¿no? Entonces, vamos a mencionarlos también estos de acuerdo a lo que hayan sido aprobados en el tiempo de la ejecución del proyecto, ¿no? Y finalmente, el punto 6 vamos a ver pues ocurrencias y o recomendaciones que de repente vamos a ver por conveniente, ¿no? Yo siempre les recomiendo anotar todo lo que pudiera significar de repente una modificación a futuro, una ampliación de plazo, una ampliación presupuestal, por ejemplo, llueve, ¿no? Hay que anotar ahora, no solamente pues hay que, yo he visto muchos cuadernos donde pone, ¿no? Se tuvo lluvias en el día, o sea, muy escueto, entonces tenemos que ser un poquito más displicentes y poner pues de qué hora a qué hora. Entonces no solamente nos genera retrasos en la hora efectiva de lluvia, porque entendamos que después de la lluvia todavía el material se encuentra saturado y a veces hay que esperar por lo menos entre 30 a 40 o hasta de repente un poco más en tiempo. Llegamos hasta de repente una hora que el material oree, ¿no? Si en el caso estamos trabajando pues movimiento de tierras. En el caso estemos, por ejemplo, en una edificación que ya cuenta con un techo, las lluvias pues no nos va a generar ningún retraso, ¿no? Porque estaremos haciendo pues tarrajeos interiores, de repente enchapados, de repente, no sé, pisos, entonces ahí por ejemplo sería de locos colocar lluvias, ¿no? Que nos ha perjudicado, no creo, salvo que los trabajos sean en exterior, de repente en los patios, tenemos gradería, no sé, ¿no? Ahí sí de repente podría de alguna manera generar algún retraso, pero hay que tener mucho en cuenta esto, ¿no? También vicios ocultos que podría encontrarse, ¿no? En el caso de cimentaciones, han visto muchas veces el nivel freático aparece pues no a la altura de acuerdo al estudio de suelos o de repente muy superficial, terreno de repente de relleno, lo cual hay que estar anotando ya porque esto va a significar o va a implicar que son pues nuestras causales para las modificaciones que vamos a tener, ¿no? Entonces vamos a ver de acá un momento también un ejemplo con el cuaderno, ¿no? Para que puedan visualizar y ver tanto en este orden como en otro orden. No sé, esto también es libre, van a encontrar seguramente en su etapa profesional ya en el trabajo muchos ingenieros que manejan similar, parecido o otros totalmente diferente y bueno, al final pues es algo difícil de entender a veces, ¿no? Entonces vamos a verlo con los ejemplos. Bien, ahora vamos a hablar del cuaderno de obra digital. ¿En qué ha cambiado, no? Con referencia al cuaderno de obra físico. Por ejemplo, el cuaderno de obra físico, pues es algo que lo tenemos ahí a la mano, que podría de alguna manera tener algunos problemas, ¿no? Algunos se caen, se ensucian, o de repente se echa por ahí la gaseosa o algo que tenemos en la residencia y lo mancha y hay problema, tenemos que volver a hacer, o se pierde, ¿no? A veces alguien lo agarra y después no lo encontramos. Y puede surgir N cosas que puedan alterar el cuaderno de obra físico, ¿no? En cuanto a lo que es cuaderno de obra digital, ya pues se va a tener en forma prácticamente digital dentro de lo que es el sistema del Infobras, ¿no? Entonces, cualquier rato uno que tiene su clave y usuario puede acceder y descargar pues el cuaderno y tenerlo ya en un archivo o en una carpeta de forma digital y cualquier rato lo puede imprimir, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ya ha cambiado y también ya es pues algo que no se va a poder modificar o alterar, ¿no? Ya es un cuaderno que va a quedar definitivo, entonces hay que tener mucho cuidado para el llenado del cuaderno de obra digital, hay que siempre trabajar un borrador previo antes de subirlo, verificarlo unas 2, 3 veces, porque a veces nos olvidamos algo y una vez subido y firmado, ya no se puede de repente tener algunas modificaciones, ¿no? Pero no obstante, no quiere decir pues que ya se queda así. También al día siguiente, si nos hemos dado cuenta de algún error, en el asiento del día siguiente nosotros podemos, en observaciones o ocurrencias, podemos indicar que el día anterior pues de repente ha faltado sacar 2 kilos de clavo por de repente un error de digitación, ¿no? Entonces se corrige de esa forma y también es validero, ¿no? Entonces no tengamos tampoco mucho temor de haber cometido algún error, ¿no? Algunos criterios previos que debemos de tener
antes de repente empezar a llenar el cuaderno o obtener de repente una clave, un usuario para entrar, ¿no? A lo que es el registro de cuaderno digital. Acá ya hablamos básicamente de lo que es la OAD, ¿ya? Entonces es la oficina, pues, de obras por administración directa, ¿no? Esta oficina va a estar a cargo, normalmente ya les había explicado, de repente de la subgerencia o la dirección de obras, ¿no? Dependiendo cómo se llame en la institución donde trabajen. Quien va a delegar seguramente a un asistente, normalmente llamado operador, que va a realizar pues el registro, ¿no? De la obra por administración en el sistema de Infobras. Entonces, para eso lo va a registrar algunos datos básicos y con el memorándum que se ha designado, se va a crear, ¿no? Una clave y un usuario para el residente. Lo propio para el inspector, entonces el inspector también tiene que solicitar con informe, así como el residente, la creación de su clave y usuario que lo vincule a la obra que le han designado, ¿no? Para que puedan acceder al sistema de Infobras. Entonces, inmediatamente, ahorita, por ejemplo, acá, en el caso del residente, el residente, pues, en el cuaderno digital, hay un formatito donde tiene que llenar algunos datos y lo sube y se firma automáticamente, ¿no? La firma es digital. Ahorita vamos a ver a qué se refiere la firma digital, ¿no? Algunos piensan que es la firma así como firmamos en nuestro DNI, y eso está escaneado y ya aparece en las hojas. No, vamos a ver cómo es también eso, ¿no? Lo propio para el inspector en este caso también llena su declaración jurada, pero además de eso, él tiene que llenar muchos más formatos que implican pues plazo, presupuesto, personal clave con el que está iniciando la obra. Entonces, muchas cosas todavía tiene que hacer el inspector para acceder al primer asiento, ¿no? Entonces, en el punto número 3 vemos, por ejemplo, el operador habilita el cuaderno, ¿no? Para que puedan hacer algunos registros, ya habiendo generado la clave para ambos, residente e inspector, les habilita y ellos ya pueden ingresar, ¿no? En el caso, como les ha dicho el inspector, para que llene sus formatos, en el caso del residente llena su declaración jurada y ya pues puede acceder a su primer asiento, ¿no? Es simple, sencillo, no es nada tampoco difícil. Esto no demanda más de repente de un día o de una hora de práctica y todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Solo que hay que tener bastante cuidado al momento de firmarlo, ¿no? Cuando se firma ya no hay marcha atrás y ya queda registrado. Entonces, seguramente ahorita vamos a ver también. El 4 ya pues ya pueden llenar tanto el residente como el inspector, sus asientos. Los asientos son automáticos, en tanto que el cuaderno de obra físico todavía ponemos, ¿no? Asiento 1, asiento 2, asiento 3, no. Cada vez que va a registrar una información el residente, se va a generar automáticamente el asiento, y si el inspector llena también después del residente, es automático, ¿no? Digamos, el residente llena el asiento número 40, el inspector llena después, automáticamente va a jalar a 141, eso ya no llenamos nosotros, es automático. Entonces, para finalizar también la obra, ya el que cierra el cuaderno digital no es el residente, sino es el supervisor o el inspector, ¿no? Esto está a cargo de ellos, que seguramente para el cierre también les piden algunos formatos. No es solamente un asiento simple donde indican, ¿no?, que se ha cumplido las metas, los componentes, se ha culminado la obra y se procede a cerrar, ¿no? El cuaderno digital no. Pide que se suba de repente el acta de culminación, el acta de recepción de obras, entre otros documentos que podrían pedir al momento del cierre, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Si en el caso en algún momento llegamos a ser inspectores, tampoco es difícil, todo es tan sencillo que si nosotros como ingenieros hemos manejado diferentes programas que son complicados para muchos, el cuaderno de obras debe ser para nosotros algo muy, muy sencillo, ¿no? En cuanto a la apertura, por ejemplo, para el cuaderno de obra digital, fuera de estos puntos que les digo, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? Si ya vamos a nosotros a trabajar de frente con cuaderno digital, por ejemplo, ¿no? La mayoría tenemos el DNI azul, ¿no? Y el DNI azul no funciona para el cuaderno de obra digital. Entonces, si es que todavía algunos de ustedes lo tienen, yo les recomiendo que ya empiecen a cambiar sus DNIs por el DNI electrónico, ¿no? Que es el cual te va a poder, la entidad donde vas a estar trabajando,
aperturar o crearte, ¿no?, tu firma digital. Si no tienes ese DNI es imposible, entonces de repente ese momento vas a perder alguna oportunidad laboral por no tener tu DNI electrónico a la mano, ¿no? Lo que les había comentado, las declaraciones, llenado de formatos, y en el primer asiento muchos residentes o inspectores se olvidan pues de aperturar el cuaderno, ¿no? Siempre hay que hacer una apertura previo al primer asiento, ¿no? En esta apertura vamos a indicar el presupuesto, los plazos, qué componentes de repente están consideradas, las metas, lo más esencial. Es como un resumen ejecutivo que tendríamos que subirlo, ¿no?, en la apertura, indicar que se está aperturando el presente cuaderno para dar inicio, pues, a la ejecución física del proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver, esto ya es una imagen de un cuaderno de obra digital donde se ha dado la apertura, ¿no?, como corresponde. Y como ustedes pueden ver, ahí está pues datos de la obra, está el código único de inversiones, está su código de infoobras, ¿no? Cuándo ha sido creado, qué fecha, la hora, fíjense que todo queda registrado, o sea, ya no se puede cambiar ahí, ¿no? Está la misma fecha, entonces, mientras que en el cuaderno físico podemos jugar todavía con las fechas si nos hemos olvidado algo, en el cuaderno digital no, o sea, no podríamos hacer nuestro primer asiento con el avance físico y en el asiento 2, 3 recién querer aperturar, ¿no? Ya no vamos a poder hacer eso porque va a quedar registro de la fecha y de la hora, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El nombre de la obra, la entidad donde vamos a trabajar, los datos del residente, ¿no? Y fíjense cómo automáticamente jala número de asiento 1, ¿no? Entonces, bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos, o no sé si de repente hasta ahí tengan algunas preguntas, consultas para entrar y a ver más de lleno el cuaderno, porque entiendan que esto pues es más de ejemplos que de repente de teoría, ¿no? Entonces vamos a también escucharlos. Ingeniero Edgar, por favor, si tenemos consultas, preguntas. A ver, compañeros, ¿alguna consulta quizá tendrán por ahí? Parece que ninguna. Inge, una consulta. Dime, Con respecto al cuaderno de obra digital, Inge, en el ejemplo que usted mostró, es prácticamente, ingeniero, disculpe, esto se maneja en sí por el sistema que en el cual nos indicó, ¿no? Que es por Infobras, ¿no? Que te va a aperturar, ¿no? Acceso al sistema. Y en este caso, para que nosotros tengamos ese formato o el llenado correspondiente, sí o sí tiene que ser en ese formato, ¿no? O es que nosotros lo podemos hacer en Word y eso mandarle al residente. Eso quería saber. Mira, correcto. Yo ya lo había dicho, solo que todavía no muy directo, porque lo vamos a ver ahorita, ¿no es cierto? Es opcional, tú lo puedes llenar directo en el sistema, como también pues lo puedes llenar en un Word, lo pules, y eso es básicamente lo que les va a pedir, ¿no? Su residente a ustedes, como técnicos, les va a decir, proyéctame el cuaderno, ¿no? Entonces, ustedes tienen que proyectarlo en un Word, le pasarán, porque normalmente pues a veces no se sube ni siquiera en horario laboral, sino el residente ya lo sube pues en la noche a las 7 o 8, revisándolo bien. Entonces les va a decir, no, me mandas el cuaderno, la proyección del día o el proyectado del día, yo lo reviso y ahí lo subo, ¿no? O de repente les va a dar la confianza de que lo suban ya al cuaderno y el residente es lo único que va a hacer es revisarlo en el cuaderno digital y si está todo correcto, no hay nada que modificar, de repente nada que aumentar, él va a proceder a firmarlo, ¿no? Entonces ahorita también lo vamos a ver, no se desesperen. Es interesante eso del cuaderno de obra digital al menos, ¿no? El físico, como les he dicho, es manejable, entonces muchos incluso se han equivocado, han cometido errores y pues han prácticamente hecho el cuaderno de nuevo, ¿no? Se puede hacer, pero en el digital ya es poco difícil que se pueda hacer esas cosas. ¿Alguien más de repente alguna pregunta?
Bien, entonces pasaremos a ver algunos ejemplos o algunos cuadernos para que hagamos un análisis también, ¿no? A ver, me confirman, por favor, si se está visualizando. ¿No es cierto? Ya, por ejemplo, acá he sacado una imagen de un cuaderno de obra. Primero, siempre, por favor, traten, si es cuaderno físico, de que sea letra legible, orden, ¿no? Ustedes saben que el cuaderno de obra no tiene que tener, pues, enmiendos ni borrones, ¿no? Traten de siempre también manejar ese criterio, ¿no? Acá básicamente para ver el orden en el cual han llenado, ¿no? Por ejemplo, acá primero llena su personal, ¿no? Seguidamente que ha llenado sus actividades, ¿no? Y fíjense, las actividades, no sé si estarán bien acorde a lo que han realizado en el día, ¿no? Luego, ¿qué cosa han llenado en el punto 3? Sus metrados, ¿no? Entonces ya estamos viendo acá uno personal, dos actividades, tres metrados. Y luego ha pasado al 4 movimiento de almacén. Entonces, si yo ya he llenado mis actividades, ya he llenado mis metrados, y después acá recién veo, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, a ver, clavo de 3 pulgadas, 300 kilos, dice. Y no he anotado acá en las actividades que he hecho pues un encofrado de esa envergadura que me haya demandado la cantidad de 300 kilos, ¿no? No sé si estará acá. Y no sé si acá en encofrado habrá pues esa cantidad de envergadura que maneje, ¿no? Por ejemplo, acá dice 8.4 metros lineales, ¿no? ¿De qué será? ¿Cuál será su encofrado, no? Encofrado, 2 metros, no sé, incluso acá dice, creo, excavaciones, 2 metros, excavaciones, o sea, solo hay esa partida de encofrados, ¿no? Entonces ya no voy a poder, yo, si recién acá el almacenero me ha dado este dato, yo ya no voy a poder retroceder y decir, ala, ¿dónde le aumento por acácito, no? De repente más, detallar más largo el encofrado o acá mi metrado, pucha, voy a tener que borrar, aumentar más metrado para justificar esta salida, ¿no? De 300 kilos de clavo de 3 pulgadas. Entonces, por eso es importante el orden que yo les he dado, si se dan cuenta, ¿no? Es mejor saber antes qué cosa ha salido para que yo en mérito a eso pueda pues realizar mis actividades y seguidamente mis metrados, ¿no? Ahora, si la cantidad es mucha, iré a averiguar bien antes, también coordinaré con el almacenero si realmente ha salido esa cantidad, ¿no? O por qué ha entregado esa cantidad, ¿no? Acá es 300, de 4 también, fíjense, 300 kilos, ¿no? Entonces habría que ver el tipo de obra que es, no sé, de repente los encofrados son pues de gran envergadura, ¿no? Entonces, este orden, por ejemplo, para mí no funciona, ¿no? Ya me habría hecho cometer algunos errores ya. Entonces, ¿qué cosa viene después? Movimiento de maquinaria, mira. Recién viene el movimiento de maquinaria. Mezcladora, vibradora, ¿no? ¿Y qué pasa si por acá aparece un volquete y aparece la retroexcavadora? Entonces, voy a tener que retroceder y decir, ala, y en mis actividades no he puesto nada con esa maquinaria. Y en mis metrados tampoco. Entonces, ya estoy cometiendo algunos errores por no tener un orden claro en ese sentido, ¿no? Entonces, yo les recomiendo siempre tener un orden y estar siempre atentos a lo que estamos llenando, ¿no? Y finalmente, lo que siempre casi todos van a poner en el punto 6 son las observaciones. Entonces, vean y fíjense que así todavía algunos trabajan, ¿no? Entonces, yo les recomiendo a ustedes ya, desde ya, manejar un orden y tener pues mucho, mucho criterio para el llenado de cuaderno de obra físico. Ahora, en cuanto a este cuaderno que estamos viendo, de repente alguien tiene dudas o preguntas, vamos a responder también. A ver, los escucho. A ver, el compañero Aarón Fabricio quizá tiene alguna duda, o el compañero Juan Fernando. Buenas noches.
Mira, como te decía, cuando hemos estábamos viendo las diapositivas, o sea, cada residente tiene su propio criterio, ¿no? El llenado de cuaderno no está pues tan fijo y establecido como debe ser, ¿no? Todos tienen un criterio, algunos se han acostumbrado a trabajar así. En cuanto a la letra, siempre es recomendado de que sea pues lo más legible, ¿no? Pero pese a eso, algunos pues llenan así de forma rápida y como sea, ¿no? Entonces, es válido, no tiene ningún problema, o sea, tampoco es que lo aprueben o lo desaprueben, ¿no? Entonces, el inspector acá, por ejemplo, debería anotar de repente en su asiento y recomendar, ¿no? Eso también es válido, el inspector recomienda, ¿no? Al residente mejorar la letra para que se pueda, pues, eh, leer un poco mejor lo que describe o lo que pide. De repente a veces piden autorizaciones en observaciones y si no se entiende, el inspector pues va a decir, no se te puede autorizar porque no es legible tu letra, ¿no? Mejora, te va a recomendar, pero no se puede rechazar, ¿no? Esa es la letra del residente o de repente del asistente que ha apoyado y así está plasmado, ¿no? Entonces yo les recomiendo a ustedes siempre pues manejar la letra más legible, ¿no? Ahora imagínense con el cuaderno digital que ahorita vamos a ver, ya va a ser totalmente diferente, ¿no? Ahí sí se entiende claramente y no tenemos este tipo de dificultades. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Inge, escucha, compañeros, si tienen alguna consulta, por favor, al interno no, sino al chat del Meet. Inge, están preguntando, ¿qué pasa si presto un material de obra a otra obra? ¿Lo pongo en salidas o lo dejo así nomás? Bien, en cuanto al movimiento de almacén, todos sabemos que está prohibido el préstamo, ¿no? Está prohibido el préstamo. Todo préstamo, normalmente nosotros le decimos custodias, no lo han dejado en custodia o en su defecto tenemos que mencionar en cuaderno de obra que ha sido pues gestionado mediante el almacén central, ¿no? No podemos nosotros poner, si vamos a conseguir, digamos, un préstamo de 100 bolsas de cemento, sí lo vamos a dar ingreso porque vamos a ejecutar algunas partidas, ¿no? No se puede ocultar eso. Pero acá en entradas, ¿a dónde está su almacén? Acá también, acá. Acá en entradas, ¿no? Como están viendo, vamos a tener que poner ingresos 100 bolsas de cemento o ahora pues entérense también que ya no se maneja en bolsas, ahora se maneja en kilos, ¿no? El sistema ya está normado también de que el requerimiento es en kilos, ya no es en bolsas. Entonces, haciendo eso, vamos a ingresarlo acá. Entre paréntesis vamos a poner custodia, pero no mencionemos ni tampoco pongamos específicamente si es de una obra, digamos, obra X, ¿no? No lo pongan, simplemente custodia. Y en observaciones, ustedes tienen que poner que se ha trasladado o se ha dado ingreso a 100 bolsas de cemento en custodia que sea coordinado y gestionado con almacén central, ¿no? Nunca de obra a obra, siempre mediante almacén central. Entonces, para la devolución, lo propio, ¿no? Cuando llegue nuestro material, definitivamente va a haber salida porque hay que devolver. Entonces, la devolución también se indica que de acuerdo al ingreso en custodia de fecha tal, se procede a realizar la devolución en coordinación con almacén central, ¿no? Entonces, ingresa y sale, ¿no? Tampoco nos limita. Sí es observaciones que siempre hace la OSI, la Contraloría, pero a veces nosotros mismos generamos eso cuando ponemos mal en nuestro llenado, ¿no? No hay que ser muy detallistas en poner de qué obra hemos traído o en coordinación con qué residencia. Algunos ponen hasta incluso el nombre de los residentes, ¿no? Dejando rastro y registro para que alguien pues más adelante nos incomode. Entonces, pero si ponemos almacén central, a veces lo dejan pasar de largo y dicen, bueno, si lo han hecho en almacén estará bien, pero no, lo dejan pasar, ¿no? Entonces, pero si ponemos obras, residentes, con quién se ha coordinado administrativo, almacenero, y al toque salta van a decir, pues, eso está prohibido, ¿no? Hay que tener mucho cuidado ahí para llenar. ¿Alguien más de repente alguna consulta, pregunta? Inge, una consulta. Dime, Eddie. Inge, bueno, en el cuaderno aquí, lo que estamos viendo, Inge, ¿qué pasaría si, digamos, un día laborable, ¿no? En obra, en la semana, se paraliza, Inge, por temas de lluvia?
¿Qué es Se lo que suspende. qué es lo que va en el cuaderno de obra? Mira, no se paraliza, se suspende. La paralización es una cosa que te va a paralizar, pues, por de repente circunstancias más complicadas, ¿no? Por ejemplo, te han asignado presupuesto a un 30% y ya lo has culminado, ya no tienes más plata, entonces sería de locos que tú sigas haciendo trabajar a tu gente, aún así sabiendo de que no te están asignando y que vas a generar una planilla que de repente no se llegue a pagar, ¿no? Y los obreros, al menos la parte obrera, no van a entender estas cosas y van a reclamar, hasta algunos denuncian, ¿no? En su NAFIL, entonces es todo un problema. Entonces, esto a la falta de presupuesto, a la falta de atención de requerimientos, de repente tu requerimiento es proceso y está que se cae una, dos, tres, ya no tienes frente de trabajo, va a obligar a que tú tengas que paralizar, ¿no? En coordinación con la inspección y en salvaguarda de la ejecución de la obra, vas a paralizar. Entonces, inmediatamente vas a hacer una acta de paralización, la cual también tiene que estar registrada en el cuaderno, así como de repente en alguna hoja lo imprimas, lo firman todo el mundo, pero en el cuaderno también tiene que estar plasmado y solamente lo firma el residente y inspector, ¿no? Hablando del cuaderno de obra físico. Entonces, en el caso puntual que tú me dices, cuando de repente hay lluvias, ahí no es paralización, sino suspensión. ¿Por qué? Porque vas a retomar las actividades al día siguiente. O sea, no estás paralizando por un tiempo indefinido, ¿no? Hasta que te solucionen los problemas que has tenido. Entonces, solamente es momentáneo por un tema de lluvias. Hablamos de suspensión. Entonces, registras en tu cuaderno la presencia de todos los que han venido, esperan de repente 1 o 2 horas y se hace un acta de acuerdo con todo el personal de obra, tanto técnico como obreros, donde acuerdan pues que este tiempo que van a suspender van a recuperar, ¿no? De repente la siguiente semana aumentando a 1 hora por día, ¿no? Entonces cualquiera que viene y no los encuentra, sacan ese acta y sustentan de alguna manera por el tema de lluvias, hemos suspendido y vamos a recuperar la siguiente semana aumentando a 1 hora diario, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaría en el caso de una suspensión. Pero igual llenas tu asiento y en observaciones tienes que poner esas cositas, ¿no? Gracias, Inge, por la corrección. Y que en el chat están preguntando, ¿qué pasa si tengo un feriado? ¿Tengo que crear un asiento nuevo o lo paso al día siguiente? Bien, eso también todo el mundo siempre pregunta, ¿no? Pues es interesante hacer el cuaderno de obra. Es opcional, o sea, todo el mundo sabe, por ejemplo, que el 27 y 28 de julio es feriado a nivel nacional. Y no lo van a encontrar en tu cuaderno ni el asiento ni ningún apunte y no se van a hacer mayor problema, ¿no? Pero otros, por ejemplo, en el día 26, en sus observaciones, ya lo apuntan, ¿no? Indican que el día 27, 28 es feriado nacional por fiestas patrias, en tal sentido no se va a elaborar y se deja todo al cuidado del guardián, ¿no? Entonces no se genera ningún asiento el 27, 28 y al volver ya de repente el 29 recién retomas el asiento que corresponde, ¿no? Entonces, eso en cuanto a cualquier feriado. Ahora hay que tener en cuenta también que no todos los feriados nacionales corresponden pues a los feriados regionales, ¿no? Por ejemplo, el 24 de junio, que es feriado para la región Cusco, no es pues un feriado nacional, ¿no? Pero sí para la región. Entonces, de repente nuestro cuaderno llegue a una auditoría a nivel nacional, van a decir, ¿qué pasó ese día? ¿Por qué no trabajaron? ¿No? Si no es feriado. Entonces, si lo ponemos claramente el día 23 en las observaciones o ocurrencias de que el día de mañana es feriado regional, no nacional, sino regional, por fiestas o aniversario del departamento del Cusco, entonces cualquiera lo va a leer y ya no va a ser mayor problema, ¿no? Lo va a entender. Entonces, esas cositas también hay que tener bastante en cuenta, ¿no? A otros también le generan su asiento el día feriado, ¿no? Simplemente lo anotan la fecha, el asiento, registran el personal porque se les va a pagar, los feriados se pagan, ¿no? Y después ya no ponen actividades, ya no ponen, no, sino de frente se van a observaciones y apuntan de que es día feriado no laborable. Eso es a criterio ya de cada uno de ustedes, ¿no? Como lo vean por más conveniente. De repente, ¿alguna pregunta más? Bien, entonces pasaremos a ver, ya han visto, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver este otro cuaderno.
Vamos a proyectar un minutito, por favor. Bien, me confirman, por favor, si ya se está visualizando. Sí, Inge. Listo, muchas gracias. Bien, entonces vamos a ver la diferencia. Esto, por ejemplo, es un cuaderno de obra proyectado en un Word, ¿no? Que podría estar también registrado en el cuaderno físico y también en el cuaderno digital, ¿no? Entonces, muchos profesionales, ingenieros, residentes, les gusta hacer pues su cuaderno ellos mismos, ¿no? Pero les piden ya una proyección al asistente técnico y el asistente técnico tiene que manejar también ya un modelito, entonces siempre adecuándose a su jefe inmediato que es su residente, ¿no? Tampoco podemos ser cerrados y decir, no, yo lo voy a hacer así, 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 así me gusta, no, o sea, tenemos que adecuarnos también al ritmo y al trabajo de nuestro jefe inmediato, que en este caso es el residente, ¿no? Pero de repente ustedes presentándole esta proforma le gusta y les dicen, bueno, así está bien y manéjalo de esa forma, ¿no? O también les va a decir, pues llénamelo el cuaderno, ¿no? Entonces eso ya depende de cada profesional con el cual van a ustedes pues a laborar. Entonces fíjense, casi es una obligación que el punto número 1 sea el personal de obra, ¿no? Como les decía, el inspector, el residente, entonces el digital es similar a esto, ¿no? Se nota claramente, ya no hay borrones, ya no hay enmiendos, entonces hay que tener cuidado. Vemos el movimiento de almacén, ¿no? Por ejemplo, acá yo ya estoy viendo de toque inmediatamente 28 galones de petróleo, diésel, ¿no? Entonces a mi cabeza se me tiene que venir, si ese día está sacando el almacenero 28 galones, tiene que haber sí o sí maquinaria pesada, ¿no? Está sacando 2 galones de gasol, y ya en mi cabeza tiene que haber equipo liviano, ¿no? Debe ser un compactador tipo canguro, debe ser una mezcladora, vibradora, no sé, vamos a seguir viendo hacia abajo, ¿no? Todo tiene que tener hilación, tiene que estar bien concatenado, ¿no? Silicona, lente, zapato, agua mineral, 1.5 de arena, 2.20 de piedra. Fíjense acá el cemento está en kilos. Como les decía, ya no se maneja las bolsas, ¿no? Hoy en día con todo lo que está cambiando, las directivas, normativas, ya se ha establecido que los requerimientos del cemento sean kilos. ¿Esto por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, muchas de las listas de insumos en los expedientes aparecían kilos. Y cuando lo convertíamos, para nosotros es fácil, ¿no? Llevar a kilos o llevar a bolsas, para nosotros es fácil y es entendible. Pero otras áreas competentes que ven el tema del requerimiento, cuando ven, qué sé yo, 1.800 kilos de cemento en nuestro insumo y nosotros lo convertimos a bolsas que podría ser unas, qué sé yo, 130, 140 bolsas, dicen, no, ¿por qué estás comprando 130 si en tu analítico dice 800 o 1.800? O sea, no entienden eso, ¿no? Entonces han tratado de que se registre pues ya hoy en día todo en kilos, ¿no? Entonces, eso también tengan en cuenta, no es para nosotros difícil convertirlo a bolsas o de bolsas a kilos, sabemos, ¿no? Cuánto pesa una bolsa y podemos convertirlo, ¿no? Entonces ya definitivamente la gasolina ha salido acá, yo digo, para mezcladora y vibradora, porque veo cemento, veo arena, veo piedra, entonces tiene que estar, ¿no? Y efectivamente viene después el movimiento de equipos y maquinaria, donde vemos pues los equipos livianos, un apisonador, una mezcladora y una vibradora, ¿no? El apisonador ha trabajado 1 hora, ha consumido medio galón de gasol, la mezcladora ha trabajado 2 horas, ha consumido 1 galón de gasol, la vibradora 1 hora, medio galón, ¿no? Y si sumamos, tenemos ahí pues los 2 galoncitos de gasol que han salido, ¿no? O que registra la salida. Entonces también muchos dicen, pero se consume el medio galón, el galón, el medio, no necesariamente, ¿no? Sabemos que las maquinarias pues nunca las usamos hasta dejar pues seco el tanque, ¿no? De combustible. Entonces no es que se ha consumido exactamente pues medio galón, 1 galón, medio galón, no, sino que para la salida y manejo del almacén tratamos de manejar pues números
fáciles, ¿no? Para que no sea complicado su movimiento del almacenero. Por ejemplo, de repente este apisonador podría haber trabajado pues con un cuarto de galón. Entonces, imagínense ponerle 0,25, genera complicación, ¿no? Entonces, no se cohíban en sacar medio galón, seguramente va a sobrar después de la jornada, que va a implicar pues a la siguiente que trabaje, que todavía va a tener combustible, ¿no? Lo propio la mezcladora, lo propio la vibradora, pero se trata de manejar siempre números pues enteros, ¿no? Eso con bastante criterio, bastante tino, ¿no? Ahora vamos a ver en maquinaria pesada, efectivamente hay pues maquinaria pesada que justifique seguramente los 28 galones que registra la salida, ¿no? Retroexcavadora, 4 horas, 8 galones. Camión volquete, 3 horas, 10 galones. Camión volquete, acá se ha manejado incluso con 2 volquetes y una retro, entonces seguramente ha habido eliminación. Tiene que haber habido eliminación o seguramente ha habido traslado de materiales, ¿no? Entonces, ahí viene recién mis actividades y de acuerdo a todo lo que estoy avanzando, me acuerdo primero de los materiales, me acuerdo de los equipos, me acuerdo de la maquinaria, empiezo a describir mis actividades, ¿no? Ya sé que ha habido vaciado, ya sé que ha habido compactación, ya sé que ha habido de repente eliminación o traslado de materiales, entonces todo eso tiene que estar descrito acá, ¿no? Vamos a ver las actividades, aquí está vaciado. Y que al interno están preguntando si es necesario pedir autorización al inspector de obra antes de que haya algún vaciado o una actividad importante. Bueno, eso es siempre, ¿no? Parte de la ejecución. No se olviden que el inspector, pues, es el que autoriza y avala que las partidas que se están ejecutadas o se están ejecutando están bien hechas. Cuando son obras de envergadura donde, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado, como el caso de los puentes, no puede faltar, pues, la autorización del inspector. El inspector va a autorizar, por ejemplo, el vaciado del tablero, siempre y cuando esté pues bien el tema del encofrado, bien que garantice de repente que no tenga ningún problema de asentamiento y por ende pues falle, ¿no? Nuestro encofrado. Así lo propio va a verificar que los aceros que están considerados para el puente estén pues bien colocados, ¿no? Las cuantías, dimensiones, todo. Entonces va a verificar y nosotros en el cuaderno, un día antes de realizar el vaciado, ponemos, ¿no? En observaciones o en ocurrencias, solicitamos la autorización, ¿no? Indicando de que habiéndose cumplido con el encofrado al 100% y el habilitado de acero al 100%, pedimos la autorización para que se pueda realizar el vaciado correspondiente, ¿no? Entonces el inspector o supervisor va a verificar las actividades y efectivamente está todo correcto. Él también en su asiento va a escribir y va a decir si autoriza, ¿no? Que se proceda con el vaciado. Entonces, en el caso de que sea una obra que no es de mucha envergadura, imagínense, estamos ejecutando un saneamiento donde básicamente pues los vaciaditos son dados, ¿no? De apoyo en las válvulas, en los codos, para evitar de repente que por presiones altas pueda fallar la tubería y de repente va a haber buzones, ¿no? Que normalmente hoy en día están reforzados con acero de 3/8. No, a veces no es necesario, ¿no? La autorización, pero la norma siempre te dice y te habla de pedir autorización para cualquier actividad, ¿no? En el caso de los pavimentos, sí, por ejemplo. Cuando ya has conformado tu subrasante y tienes tus resultados de densidad de campo, una vez que tienes tus resultados, indicas, ¿no? Que teniendo los resultados óptimos de densidad de campo, se pide autorización ya para conformar de repente la subbase, ¿no? Y lo propio para la subbase, si ya tienes tu densidad de campo, pedirás pues ya autorización para empezar con los vaciados de losa, ¿no? O veredas o sardineles, entonces. Eso también con mucho criterio, ¿no? Ahora, también hay que ver, pues, el ritmo de los inspectores, ¿no? Hay inspectores que son muy quisquillosos, que quieren para todo. Ellos mismos te dicen, ¿no? Te van a decir, me tienes que pedir permiso o autorización para todo. Entonces, ya teniendo esa advertencia, pedimos, pues, para todo, ¿no? De repente, hasta para una reubicación del baño de los obreros, de repente ya estamos trabajando, es una trocha carrozable. El baño se instaló inicialmente en el kilómetro de repente 0 más 500 metros, pero ahora ya están trabajando en el kilómetro 3. Entonces se quiere reubicar el baño para que no generen demoras, ¿no? Del personal cuando vayan al servicio. De repente hasta para eso tengamos que pedir autorización al inspector, ¿no? Entonces hay que ver también cuál es
el criterio y la forma de trabajo del inspector. Y que también están preguntando si es necesario que el supervisor llene diario el cuaderno de obra. Vuelvo a decir, ¿no? O sea, eso ya va a depender de cada profesional, ¿no? Hay inspectores que les gusta llenar diario. Hay inspectores que llenan cada 2 días, hay inspectores que llenan de repente una vez a la semana, ¿no? Entonces, eso ya depende de ellos, ¿no? Cómo van a que, por ejemplo, yo les decía, ¿no? Hay inspectores que los que piden al menos llenar todos los días son los que te van a decir, pues me pides autorización para todo, ¿no? No por gusto van a llenar todos los días. Los que van a llenar interdiario o una vez a la semana te dirán, pues nada, si es que es algo fuerte, me pides autorización, si no, sigue nomás, avanza, te va a decir, ¿no? Entonces, eso va a estar siempre y lo dejo a criterio de cada profesional como quiera trabajar, ¿no? Pero el residente, por ejemplo, sí llena pues a diario, ¿no? El inspector va a tener todavía esa facultad de decidir él si llena diario, interdiario, cada 2 veces, no sé. Entonces hay que ver su forma de trabajo del inspector, ¿no? Nada le limita ni tampoco nada le obliga hoy en día a que llene pues todos los días. ¿Alguna duda o consulta, compañeros? Inge, una consultita. Te escucho. Adelante, pregunta nomás. Inge, Sí, te escucho, dime. en caso de adelantos, Inge, se considera en cuaderno de obras porque he visto, ¿no? En donde solicitaron, ¿no es cierto?, concreto premezclado y la almacenera, ¿no? Indicaba que era, ya era un adelanto, ¿no? Mira, si tu pregunta va a una necesidad de un requerimiento de un premezclado, entendamos que esto va a tener un contrato, ¿ya? Y va a tener seguramente entregables. No puede existir la palabra de adelantos, sino lo que existe son entregables, o sea, se tiene que cumplir de acuerdo al contrato y el contrato va a estar pues en función a la necesidad que ha presentado el residente conjuntamente con el inspector. El día de ayer hemos visto ya, ¿no es cierto?, requerimientos, les dije, los TDR son importantes porque ustedes son los que van a manejar pues cada cuánto te va a atender el concreto y tienes que medirte de acuerdo a la capacidad de tu gente, ¿no? Sería de locos pedir pues 500 metros cúbicos para una semana. Entonces, si tú lo divides, ¿no? 5 días bien trabajados, tendrías que recepcionar cada día 100 metros cúbicos. Y un poco difícil que puedas trabajar a ese nivel, ¿no? No creo que tengas la capacidad, ni mucho menos la gente idónea para manejar eso, ¿no? Normalmente manejan entre 25 a 30 cubos y es un día pues, fuerte porque en tema de acabados muchos incluso se quedan hasta altas horas de la noche para acabar, ¿no? Lo que es de repente pavimento, vereda, no sé qué estarán ejecutando. En el caso de lo que tú me dices, de lo que son adelantos, no sé, eso no existe, pues. Si volvemos al tema de ayer, como les decía, ninguna empresa te puede adelantar algo sin antes tener un contrato. Eso se llama direccionamiento y está penado, ¿no? Entonces, si lo han hecho, más bien ni hablarlo, ¿no? Ni siquiera evidenciarlo. Más al contrario, tratar de que aceleren, pues, el contrato o la orden de compra y justificar la llegada. Y la llegada no anotarlo ni siquiera en cuadernos, sino ya anotarlo posterior a la firma del contrato o posterior a la generación de la orden de compra, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. A veces, pues, cometemos los errores de que por necesidad, ¿qué pasa? El área usuaria va y exige, no necesitamos, ya los tiempos nos están ganando, entonces, ¿qué hacen las áreas competentes para la adquisición? Ya de una vez te vamos a conseguir el proveedor, coordina lo que te vaya trayendo, que te vaya adelantando, te dicen, no, nosotros vamos a estar moviendo el documento. No falta siempre alguien pues que es ajeno a la gestión o va en contra de la gestión, lo evidencia, lo denuncia y ¿qué van a hacer ustedes? Van a decir, no, era por el bien de la obra, no, eso está prohibido, no existen los adelantos. Hay que tener mucho cuidado ahí. ¿Está claro con eso o todavía tienes alguna duda?
Sí, Inge, gracias, he entendido, Inge. Listo. Bien, entonces estábamos viendo que las actividades realizadas pues tienen que justificar, ¿no? Aquí están los vaciados. Ahí está, mira, eliminación de material, dice, ¿no? Se ha eliminado material, entonces se ha realizado vaciados, por ahí debe estar también que se ha realizado compactación, ¿no? Acá está, refine, nivelación, compactación, o sea, todo tiene una hilación, ¿no? Entonces ahí está justificado el por qué ha salido el canguro, por qué ha salido la mezcladora, la vibradora y por qué se ha utilizado pues la retro y los volquetes, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que manejar para que no tengamos problemas y nadie pues a futuro nos esté llamando porque de repente nos hemos olvidado de justificar la salida de algún material, ¿no? Sacamos 10 bolsas de cemento y no hay ni actividad con concreto, ni mucho menos metralla. Entonces, ¿para qué ha salido el cemento, no? Cualquiera se preguntaría. Lo propio con las partidas, ¿no? Acá tenemos eliminación, justo macizos de anclaje, ¿no? Que son dados, y refine, nivelación y compactado, que también tiene hilación con las actividades, tiene hilación con nuestro movimiento de almacén y con nuestro movimiento de maquinaria. En cuanto a las observaciones y o recomendaciones, se anota pues todo lo que haya podido pasar, ¿no? Precipitaciones, correcciones, de repente algunos errores que ha habido asientos atrás se corrige. También, mira acá, se está informando, por ejemplo, que en la mañana y en la tarde ha habido problemas con el sistema del Infobras, ¿no? Y no se ha podido de repente registrar el cuaderno. Entonces, eso también es válido, porque va a haber, ustedes saben, a veces la señal o el sistema cae, ¿no? Y como nosotros evidenciamos, hay que tomar pues pantallazos al sistema del Infobras, porque tú estás accediendo y te dicen no se puede ingresar por el momento, inténtelo más tarde, entonces le tomas a eso un pantallazo y eso al día siguiente cuando lo subas tu asiento del día anterior, lo adjuntarás, ¿no? Como evidencia de por qué no lo has subido el día de ayer el cuaderno, ¿no? Entonces, esas cositas hay que anotar. Y en el grupo están consultando si en qué momento se pueden valorizar partidas que tenemos como mayores metrados o partidas nuevas. Bien, también eso ya está normado y también establecido dentro de las directivas, ¿no? Está prohibido que nosotros ejecutemos en obra mayores metrados o partidas nuevas sin estar aprobados mediante acto resolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que hacer pues inmediatamente, por eso es, ¿no es cierto?, la compatibilidad, ya hemos hablado de la compatibilidad. Si ya hemos detectado nosotros de que va a haber mayores metrados, de que va a haber partidas nuevas, yo no puedo esperar pues en la ejecución de obra a que ya se me haya culminado una partida que ya yo había identificado que iba a tener mayores metrados y recién ese rato quiera pues obtener el acto resolutivo, ¿no? Eso no va a ser así. El modificado normalmente te van a demorar de repente de 15 a 30 días calendarios hasta que llegue pues su aprobación y su acto resolutivo. Entonces, con anticipación tenemos ya que hacer nuestro modificado. Para eso está el informe de compatibilidad. No nos confiemos en que ya faltando 5 días, 10 días, recién lo vamos a hacer nuestro modificado y lo vamos a hacer aprobar en 2, 3 días. Eso no es así, o no se da normalmente, ¿no? Entonces, ya sabiendo que va a haber estas partidas, hay que nosotros adelantarnos. No obstante, pues te puede pasar, ¿no? Que por un tema constructivo tú necesites ejecutarlo, ¿no? De repente un empalme, solamente te falta el empalme para que tú sigas avanzando con las partidas venideras, procederás a hacer tu mayor metrado, pues lo empalmarás y continuarás, pero tienes que regularizarlo eso a la brevedad posible. Y eso en tu cuaderno no lo puedes anotar, sino ya lo vas a anotar una vez pues aprobado el expediente, ¿no? Que son, digamos, 5 metros, 10 metros que te ha faltado para el empalme, te acordarás en un borradorcito, dirás, esto tengo que hacerlo urgente, mi modificado, me ha significado excavación de 10 metros lineales, me ha significado tendido de 10 metros de tubo, me ha significado de repente un accesorio, una válvula más ahí de control, entonces eso a la brevedad posible tengo que hacer mi modificado, lo hago aprobar, y recién en ese momento lo registro como si lo hubiera ejecutado recién, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado y mucho tino siempre les he dicho para llenar el cuaderno de obra. Bien, entonces vamos a pasar a ver otros ejemplos. Ya hemos visto un cuaderno de obra físico, escaneado, ¿no? Ya hemos visto un cuaderno de obra, esto básicamente es digital o también puede ser físico, no se hagan problemas, esto puede ser un borrador para que ustedes le alcancen al residente y tengan siempre esta hilación, ¿no? No sé si les parezca,
yo lo dejo también siempre a criterio de cada uno. Ustedes de repente lo puedan mejorar, lo puedan mantener, o de repente ya tengan otro modelo, ¿no? Entonces eso siempre es pues a criterio de cada uno, ¿no? Bien, si no hay más preguntas, vamos a pasar de repente ya a ver el cuaderno de obra en digital, ¿no? Vamos a compartir ahorita cómo se ingresa, qué cositas vamos a ver, vamos a ir contemplando cómo es un cuaderno de obra digital en el sistema pues del Infobras. Ya, un ratito me esperan, vamos a proyectar. O si no, compañeros, un favor, vamos a hacer un break. Son 8:21, 8:30, por favor, continuamos ya. Con eso creo que estaríamos culminando y vamos a hacer un break de 9 minutitos. Ya, por favor. Está bien, ingeniero, gracias.
Muy bien, compañeros, vamos a continuar. Vamos ahora a visualizar el cuaderno de obra digital, como les decía, ya en el sistema del Infoobras. Me van a avisar si se está visualizando, porque vamos a entrar pues desde el Google, ¿no? Para que tengan conocimiento. Compañeros, por favor, confirmen si se logra ver la pantalla. No, aún que Aún no, Inge. Dos personas, los demás compañeros, por favor, a ver, confirmen, por favor. No se ve. Recién se ve. ¿Qué tal? Ya, muy bien. Como les decía, tampoco es cosa de otro mundo, no es nada difícil. Nosotros vamos a poner en el Google el Infoobras, ¿no? Vamos a acceder al Infoobras de la Contraloría, ¿no? Esta es la página, como pueden estar visualizando, donde vamos a ingresar pues nuestra clave y usuario, ¿no? Iniciamos sesión, tenemos un código de usuario, una contraseña, y vamos a ingresar, ¿no? No se olviden, como les decía, si en el caso pues no accede, siempre te va a aparecer y te va a decir, ¿no? De que hay problemas en el sistema, que lo intentes más tarde. Entonces hay que tomar pantallazos para que eso sea pues nuestro registro de que ha tenido problemas el sistema y no se ha podido subir el cuaderno, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, para explicarles brevemente, se está manteniendo todavía la clave y usuario que ha dado pues el operador de la OAD. No se ha cambiado nunca todavía esta clave y usuario y siempre recomiendan, ¿no? Cambiar y actualizar. Entonces no se ha hecho eso, que sí se podría hacer, ¿no? Acá pones tu contraseña actual, tu nueva, la confirmas y lo cambias, ¿no? Que siempre te va a recomendar eso. Entonces vamos a ver acá también, dentro del menú de lo que es esto del Infoobras, vamos a ver pues las obras que están designadas a este residente, que en el caso es un ingeniero, un colega, y también vamos a ver su cuaderno de obra digital, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en mis obras vamos a ver que tiene el acceso a una obra particular, me parece que es una pavimentación por el nombre que tiene, movilidad urbana. Y vamos a ver acá su ficha, ¿no? Si, recuerden que les dije, las fichas o formatos es básicamente llenada por el inspector. Entonces acá vamos a poder visualizar si ha llenado pues todas sus fichas y todos sus anexos, ¿no? Por ejemplo, acá ha puesto su código de Infoobras, ha puesto su código único de inversiones, la entidad, la obra. Mira, fíjense que acá, por ejemplo, le falta todavía llenar, ¿no? El monto de la inversión está en cero, no lo ha puesto. Modalidad de administración directa. Algunos datos, ubicación. Avance físico no lo hay. Seguramente que la obra es nueva, recién ha empezado. Recién cuando presente su primer informe mensual va a registrar un avance físico. Fecha de inicio, mira, no lo ha puesto. Fecha de finalización no lo ha puesto, entonces está faltando llenar, ¿no? Y el residente no tiene la facultad de llenar estos datos, ¿no? Sino el inspector. El inspector es el que llena, ¿no? O sea, ¿qué temas tenemos acá en datos de la obra? Resumen, datos generales, ¿no? Datos generales también vamos a ver si ha llenado todo, no ha llenado. Ahí está faltando algunos datos, ¿no? Podemos ver datos de la inversión. Ahí está. Datos del expediente técnico, no ha registrado. Convenios, no creo que haya. Modelo BIM, no creo que haya por la modalidad. Aprobación de la modalidad. Mira, fíjense que no ha subido, ¿no? Sus datos acá. Entonces, si esto, por ejemplo, la Contraloría lo verifica, lo ve, le van a mandar un informe a la OAD, que en este caso, pues, está a cargo de la subgerencia o la dirección de obras, indicando que el inspector a la fecha no ha llenado todos sus formularios, ¿no? Entonces, le van a dar un plazo de 24 horas, 48 horas, para que lo regularice, ¿no? Pero eso siempre y cuando pues haya alguien que esté verificando, ¿no? Entiendan también que a nivel nacional hay un montón de obras
y es poco probable de que estén mirando uno a uno, ¿no? Pero no podría faltar de repente que en uno de esos pues tenga suerte y justo verifiquen si ha llenado todos sus datos, ¿no? Datos de preparación, datos de cierre, todavía no está en eso, datos de ejecución, no hay avance, seguro es nuevo la obra, galería de avance todavía no hay, registro, mira, entrega de terreno, acá debería estar pues adjunto el acta, ¿no? No hay, información complementaria, cronograma no lo ha adjuntado, modificaciones de plazo, bueno, entonces acá podemos verificar qué cosas ha llenado y qué cosas no ha llenado de acuerdo a lo que se exige, ¿no? Seguimiento, que normalmente esto lo hace pues la OSI. Entonces, todos estos detalles lo podemos ver nosotros en las obras que nos asignan, ¿no? Dentro de lo que es el sistema del Infobras. Nos vamos a regresar al menú ya para entrar al cuaderno de obra digital. Bien. Acá ya vemos el cuaderno de obra. Seguramente ya debe de tener algunos asientos, ¿no? Bueno, como podemos ver, evidenciar, efectivamente tiene su primer asiento. Acá están, miren, por ejemplo, es el orden, ¿no? El último asiento que han subido está aquí, en el primer ítem, que ha sido el 31 de enero, ¿no? Entonces, seguramente que está guardado su asiento de esta semana en borrador. El borrador todavía es opcional, de repente tiene algo por definir que todavía no le está permitiendo firmarlo, ¿no? Está a la espera de algo para poder adjuntarlo y firmarlo. Acá van a estar registrados los que ya están firmados. Vamos a ver un PDF. Por ejemplo, este asiento es el asiento número 69 del inspector de obras, ¿no? Sus metrados diarios. No, acá está la fecha 2, hasta el 2 de febrero. Lo ha subido a las 10:13 de la noche. Aquí está el nombre del inspector. Vamos a verificar su asiento. Entonces ahí está, ¿no? El asiento. La firma digital, compañeros, está acá, en esta parte. No sé si lo están visualizando. Acá dice, ¿no? Firma digitalmente por Sanabria Quispe-John Gregory. Entonces, ahí está la firma, ¿no? No es una firma como de repente pensábamos, como el DNI, ¿no? No. Aquí está. Esta es la firma digital. En cada hoja va a salir eso, ¿no? Si es del inspector, ahí va a aparecer sus datos. Algunos datos de la obra, su nombre, la fecha, la hora, el asiento y la descripción que ha puesto el inspector, ¿no? Ha corroborado personal, ha corroborado seguramente metrados de avance. Entonces, ahí están pudiendo visualizar, ¿no? Y algunas observaciones y recomendaciones que el inspector ve por conveniente llenar, ¿no? Ahora vamos a ver un asiento del residente. Asiento número 68 del residente de obra, ¿no? Igualito, la firma digital, parte superior, ¿no? Firma digitalmente por el ingeniero Mario Noa Valdivia. Entonces ahí está, ¿no? Todo lo que él apunta. Esto de acá ya es prácticamente un membrete que va a salir en todas las hojas. Esta parte va a ser la misma. Solamente va a cambiar lo que es la fecha del registro y la hora en la que se ha subido, ¿no? Que en este caso es del 2 de febrero. Y se ha subido a las 4:52. Asiento número 68, ¿no? Aquí está, personal de obra, movimiento de almacén, ingresos, salidas, no se registra, equipos y herramientas, no se registra, solamente herramientas manuales, actividades, ¿no? Estas sus actividades. Es obra que recién está empezando seguro, por eso que no hay mucho movimiento, ¿no? Describe luego sus metrados, con su ítem cada metrado, ¿no? Su partida y su metrado correspondiente, ¿no? Algunas ocurrencias que viera por conveniente anotar el residente. Y acá ha adjuntado un archivo, dice, ¿no? Acá se puede visualizar que ha adjuntado un archivo, el resumen de metrados. Entonces, cada uno puede, pues, al gusto del cliente, adjuntar fotografías, las notas de entrada, las notas de salida, partes diarios. Si ve por conveniente adjuntarlo, lo adjunta nomás, ¿no? No te limita. Entonces, estos son los cuadernos digitales.
como han podido visualizar, del inspector del residente. Y ahora pues vamos a ver cómo generaríamos nosotros un asiento, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que darle acá nuevo asiento, ¿no? En el nuevo asiento te va a pedir un título. ¿Qué cosa será mi título? ¿No? Entonces podemos ponerle registro de personal, coma, almacén, coma, maquinaria, coma, actividades, coma, metrados y ocurrencias, ¿no? Tipo de asiento. Mira, fíjense que acá tenemos varias alternativas, ¿no? Tipo de asiento, tenemos ampliación de plazo. Si en el caso fuera, digamos, para hablar de una ampliación de plazo, podemos ponerle ese tipo. Calendario de avance, consultas, cronograma, culminación de obra, ejecución de mayores metrados, inicio de plazo, metrados. O sea, tenemos al gusto del cliente qué es lo que queremos nosotros registrar, ¿no? Normalmente, para no complicarnos, vamos a siempre utilizar metrados de avance diario, ¿no? Para no estar, porque tenemos que hacer avance diario y después tenemos que hacer otro asiento para indicar de repente consultas, otro asiento de repente para otras ocurrencias, otro asiento de repente para participaciones, ¿no? Entonces, imagínense, en el mismo día estaríamos generando 4 o 5 asientos, que hoy en día es bastante complicado, ¿no? Tratemos de manejar uno solo y en ese uno solo meterlo todo, como es en este caso, por ejemplo, metrados de avance diario. Entonces, yo les decía que acá nosotros tenemos la opción de poder ingresar, pues, manualmente, ¿no? Por ejemplo, uno, ¿no? Personal de obras, ¿no? Y ahí vamos, pues, a poner nosotros 01 residente, ¿no? Ahí vamos a empezar a llenar coma, 01 inspector, puntos suspensivos, ¿no? Entonces, ¿para qué hacemos eso? Un poco tedioso, ¿no? Entonces, para eso ya teníamos acá, nosotros, se recuerdan, en el Word teníamos ya un cuaderno de obra digital, ¿no es cierto? Que lo hemos visto. Lo copiamos y lo vamos a traer. Van a ver, ahorita lo voy a pegar en nuestra página. Lo borro y lo pego. Ya se ha pegado ya. El asiento que hemos visto en el Word, aquí ya está. Personal de obra, movimiento de almacén, entradas, salidas, ¿no? Los 28 galones, movimiento de maquinaria, equipo liviano, pesado, actividades, ¿no? Metrados, observaciones. Y aquí está lo que les decía, ¿no? ¿Qué cosa queremos añadir? ¿Quieren adjuntar documentos? ¿Quieren adjuntar de repente el acta de inicio, el acta de paralización, el acta de reinicio? De repente un acta de acuerdos, un registro fotográfico, entonces ahí es donde tienen que añadir, ¿no? Y se va a añadir en el asiento. ¿Quieres anexar algún asiento? O sea, de repente en tus observaciones estás indicando que ha habido, por ejemplo acá, ¿no? Se hace de conocimiento que se está corrigiendo el asiento o se está enlazando al asiento número 94, del 26 acá lo busco. Busco el asiento, ¿no? Buscar el asiento. Entonces acá, ¿de quién habrá sido el asiento? ¿Del residente, del inspector? Pongo el dato, lo busco y lo anexa, automáticamente lo anexa, ¿no? Entonces, el inspector tiene la facultad de acá ver, ¿qué cosa había el 94? No me acuerdo, lo busco, lo abro y lo anexo, entonces ahí me recuerdo y autorizo, ¿no? Para eso son los anexos. Entonces, una vez que ya he creado mi asientito, ya está todo completo, voy a guardarlo como borrador, no lo voy a firmar. Entiendan, por favor, y esto les voy indicando, que la única persona que va a poder firmar es el titular, porque solamente la entidad te va a autorizar en tu propia laptop al residente que ha adquirido pues esa clave y usuario, y con esa obra solo él va a poder firmar. En este caso yo no voy a poder firmar porque no es mi cuaderno de obra digital, ¿no es cierto? Pero sí lo puedo guardar como borrador. Entonces lo guardo. Y ya está, se ha grabado, dice, con éxito, ¿no? Entonces, otra vez bajo. Fíjense que sigue, ¿no es cierto? En el asiento número 69, no se ha generado todavía un asiento.
solamente se ha generado un borrador. Entonces, esos borradores normalmente van a estar al final de todos estos, ¿no? Entonces, acá tenemos la facultad de poder ver 10 asientos, 50 asientos, 100 asientos. Como hay 69, creo que con 100 sobrado vamos a ver todos. Esperamos que cargue un ratito. Esto también va a demorar de acuerdo a la cantidad de asientos, ¿no? 69 asientos a 2 personas debe ser más o menos de un mes iritas, ¿no? Hay obras pues que ya van a ser de 3 meses, 4 meses, imagínense cuántos asientos ya va a tener y quiero visualizarlos todos, va a demorar un poquito cargar, ¿no? Bien, ya cargó. Vamos a verificar. Aquí está todos los asientos, ¿no? Desde el 1 hasta el 69 y después de eso seguramente están los borradores. Aquí está, ¿no? Justo lo que yo he guardado hoy día, 4 de febrero del 26 a las 8:42. Aquí está, ¿no? Registro de personal, almacén, maquinaria, metrado de avance diario, el horario, en este caso el residente que está registrando y su borrador. Entonces lo puedo editar, aquí está el lapicito, puedo editar todavía, ¿no? Entonces me da esa facultad. Voy a entrar nuevamente a editar. Listo, entro y ahí está el asiento, ¿no? Que ahorita hemos llenado hace poquito. De repente ha habido una corrección, se ha olvidado, o de repente, qué sé yo, 2 kilos, 2 kilogramos, clavo de 3 pulgadas, ¿no? Ya está. Ahora, fíjense que el sistema también tiene errores, porque a veces no lo firmamos de frente y primero guardamos un borrador. Las viñetas a veces se convierte así en signos de casualidad, entonces eso tenemos que corregir, ¿no? Porque igualito va a salir después cuando lo firme, entonces todo lo que era viñetas, fíjense, se ha convertido en signos de casualidad. Entonces, para eso primero guardamos en un borrador y después volvemos a abrir y corregimos todo. Mira, por ejemplo, acá, ¿no? FC ha salido un signo, ¿no? Entonces, esas cositas tengo que corregir. Entonces, una vez que corrijo y ya está todo correcto, ¿qué voy a proceder a hacer? Firmar el asiento, ¿no? Voy a firmar. Acá está buscando vincular el asiento con la firma, ¿no? Como mi laptop no está vinculada con el ingeniero Dusan, yo no voy a poder firmar. Dice, no se pudo verificar la conexión para la firma, ¿no? Entonces, no obstante, va a aparecer así, ¿no? Este es el PDF que va a aparecer después. Fíjense cómo se ha generado el cuaderno de obra digital, ¿no? Esto es lo que va a subir, ya sería el asiento número 70, ¿no? Entonces, esto es lo que va a aparecer. Entonces, acá lo firmo digitalmente. Acá debería aparecer el nombre del ingeniero Dusan. Si fuera la máquina de él, aparece y lo firma, ¿no? Y ahí culmina prácticamente subir un asiento en el cuaderno digital, ¿no? Entonces, han visto, no es nada difícil, no es nada de otro mundo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a nosotros también tener la facultad de ese borrador, también nosotros lo podemos eliminar, ¿no? Para no generar de repente alguna confusión, el ingeniero de repente más tarde va a subir un asiento y podemos de repente generarle alguna dificultad, entonces vamos a proceder también a eliminarlo, ¿no? Entonces, vamos a retroceder atrás, lista de asientos. ¿No? Otra vez se ha cargado 10 registros, entonces nuevamente voy a hacer aparecer los 100 registros. Esperamos un ratito. Ya cargó. Entonces lo buscamos, el borrador, como siempre les he dicho, va a estar al final, ¿no? Lo ubicamos, esto que hemos creado ahorita, este borrador, y lo vamos a eliminar, ¿no? ¿Desea eliminar? Sí. Se ha eliminado correctamente. Listo. Entonces ya ahorita va a desaparecer, ya se va a actualizar automáticamente, ¿no?
Aprovechando que estamos en esta parte, mira, acá dice el asiento número 1, apertura de cuaderno de obra digital. A ver, vamos a ver su apertura del ingeniero. Vamos a aprovechar. Está todavía borrando, ¿no? Al interno están haciendo la consulta. ¿Qué pasa si nosotros dejamos el asiento en borrador? No lo firmamos. Ya, correcto. Ahorita vamos a responder eso, ¿no? Vamos a ver todavía. Mira, acá, por ejemplo, su primer asiento, como les decía, hay que aperturar el cuaderno, ¿no? ¿Cómo lo ha aperturado? Ha hecho una breve descripción, el nombre de su obra, muy simple, creo, ¿no? Muy corto, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, pero ya cumplió, ¿no? Con aperturar su cuaderno. Está indicando que está aperturando el cuaderno en su asiento número 1, ¿no? Lo propio, seguro, el asiento número 2, el inspector también habrá aperturado, ¿no? Entonces, es importante también eso, no se olviden, ¿no? Acá también el inspector, seguro, esto, ¿dónde está del inspector? Residente. Acá recién aparece el inspector, ¿no? Fíjense a la pregunta que hacía, ¿no? ¿El inspector llena diario? No necesariamente, ¿no? Acá pueden ver por el 19, 20. El inspector ya ha llenado ¿cuándo? O el mismo día, creo que han generado, mira cuántos asientos. El 16, 1, 2, 3 diferentes asientos, ¿no? 4, hasta 4 asientos el mismo día. Y el inspector ya el 17. El inspector te ha generado 2 el mismo día, ¿no? 17, 18, hasta 3. Entonces, esto a la larga, pues cuando queramos nosotros imprimir, hacer el informe, nos va a cargar de mucha hoja, ¿no? Podemos aprovechar un solo asiento para poner ahí todo, ¿no? Y ya no estar generando bastantes asientos. Eso también depende ya mucho de cada uno, ¿no? Si tenemos bastantes hojas en nuestra obra, bueno, pueden generar pues 3, 4, 5 asientos el mismo día, ¿no? Y lo que más pues quita espacio es los encabezados, porque todas las hojas va a tener el mismo encabezado, ¿no? Más no tanto la información. Ahora, la pregunta que hacía, ¿no? Siempre es recomendable de que el cuaderno que se sube en el día sea firmado pues ese mismo día, ¿no? Ese mismo día se firme. Esa es la recomendación que da tanto OSI como el formato del Infobras, ¿no? Pero no pasa nada, puede guardarse como borrador 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, no hay ningún problema. El tema es pues que siempre va a generar la suspicacia de por qué no lo ha subido inmediatamente, ¿no? Seguro algo ha corregido, algo estaba esperando, entonces eso va a generar la suspicacia de terceros y de repente alguna investigación que se quiera hacer del por qué no ha subido inmediatamente su haciendo, ¿no? Entonces, antes con el cuaderno físico podíamos estar retrasados 1 semana, 10 días, 15 días, nadie nos exigía y faltando pocos días para acabar el mes lo poníamos al día, ¿no? Pero en el caso justamente del cuaderno digital, ¿qué es lo que se busca? Pues que se busca que el cuaderno esté al día, que las actividades y los metrados del día se suban pues en el día a más tardar al día siguiente, ¿no? A veces algunos dicen, creo que el almacén está faltando algo, mañana lo corroboro temprano, lo verifico y si todo está bien, lo subo, ¿no? Entonces, máximo pues tiene que estar retrasado subirlo al día siguiente, ¿no? Entonces, eso es, o sea, no va a haber mayor problema, pero sí tengan cuidado de no dejar pues alguna duda de repente para que otros nos quieran investigar por ahí, ¿no? ¿Por qué lo hemos subido después de 5 días? O mejor dicho, ¿por qué lo hemos firmado después de 6 días? O sea, el borrador se va a guardar con esa fecha, ¿no? La cual ha sido creada. Por ejemplo, hemos creado un borrador hoy día, se registra con la fecha de hoy día, ahí va a aparecer la fecha de registro y al costado va a aparecer la fecha de firma, que podría ser mañana o pasado mañana o de acá 5 días, ¿no? Bien, ahora han visto cómo es el cuaderno de obra digital. Ahí te sales nomás, ¿no? Lo cierras la sesión. Han verificado, compañeros, cómo es el cuaderno de obra digital. Ahora yo espero de repente algunas preguntas, ¿no? Si las hubiera. ¿Alguien por ahí preguntas? Inge, quisiera hacerle 2 preguntas. Dime, Eddie. Tengo dudas, ¿no?
Dije, primero ahorita nos detalló, ¿no? Lo que subió tanto el residente, el inspector o el cuaderno digital. Es lo mismo que sube el residente y el residente, el cuaderno de obra, y lo mismo también lo sube el supervisor o el inspector en este caso, o es que varía en algo. Mira, vuelvo a decir, ¿no? Cada uno ya bajo su criterio. Has visto, por ejemplo, el inspector ha llenado 3, 4 puntos, ¿no? Y otros inspectores podrían llenar simplemente un párrafo indicando de que se ha verificado personal, se ha verificado el almacén, se ha verificado las actividades, los metrados corresponden y por ende, de repente si alguna petición ha habido en observaciones de residente, también pone, ¿no? Se autoriza o se da visto bueno para que prosigan las actividades, ¿no? Lo podría hacer en un párrafo. Eso es ya a criterio de cada profesional. Los inspectores pueden llenar, pues, incluso en el cuaderno en físico, algunos llenaban pues, 4 líneas, 6 líneas, otros llenaban media hoja y otros llenaban una hoja, ¿no? Entonces, a ellos no les limita nada, de acuerdo a su criterio van a llenar, o a otros de repente le pidan al residente, le dicen, facilítame tu cuaderno de obra digital, yo lo voy a hacer similar con algunos cambios, ¿no? Entonces, no está limitado a que tenga que ser igual, tampoco a que tenga que ser diferente, o sea, ya a criterio del residente y el inspector, cómo mancomunadamente van a manejar su obra o su cuaderno de obra digital, ¿no? Es eso, Edgar, o Inge, mejor dicho, Eddie. Inge, y una consulta más. ¿Hay algún plazo que les dan para el llenado, Inge, a ambos? Tanto al residente y al inspector, un plazo, digamos, ¿no? En la semana tienen hasta el día viernes o sábado para que lo suban o es así, o cualquier día lo puede llenar. No, 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 no. Mira, el llenado de cuaderno es diario, diario, diario. Entonces, sí o sí tienes que generar tu borrador, así como lo hemos generado hoy día, Ajá. sí o sí. ¿Por qué? Porque eso te va a quedar como fecha de que has hecho tu borrador hoy día. Y lo puedes firmar mañana o pasado mañana. Entonces, va a registrar cuando quede la hoja del asiento, va a registrar la fecha en la que se ha creado, que es hoy día, y la fecha en la que se ha firmado, que puede ser mañana o pasado mañana, ¿no? Se recomienda que la firma sea, pues, en el día, o en su defecto, a más tardar al día siguiente, ¿no? No tendrías por qué demorar más. Ahora, a tu pregunta que dices, ¿no? ¿Hay un plazo? No lo hay. Lo único que vas a generar a mayor tiempo de firma es, pues, generar especulaciones de por qué no lo has firmado ese día o al día siguiente, ¿no? ¿Por qué has esperado 5 días, 6 días, 7 días? De repente, pues, hay un material que estabas esperando o que quieres corregir, no sé, o sea, va a generar especulaciones, ¿no? Eso es lo único que va a generar. Ya, Inge, gracias. ¿Alguien más de repente ya para dar Inge, buenas noches. Una consulta, porfa. Dime, Eduardo. Inge, al momento de aperturar el cuaderno de obra digital, Ajá. ¿es necesario poner el personal clave? Porque en el cuaderno de obra que usted ha mostrado como ejemplo no se ve, ¿no? El personal clave. Y la otra pregunta, ingeniero, ¿cuándo se utilizaría el cuaderno de obra físico y el cuaderno de obra digital, ¿no? ¿En qué situaciones? Ahora, el otro temita más, Inge. Al inicio, creo, del curso usted indicó en el sentido de que nosotros, de acuerdo digamos, de acuerdo al proyecto, ¿cómo yo sabría si el proyecto es con la antigua directiva y con la nueva directiva para yo priorizar el tema del personal clave, ingeniero? Esas tres, por favor, ingeniero. Muchas gracias. Ya, muy bien. Mira, tu primera pregunta es, pues, de respecto al personal clave, que no lo has visto, ¿no? Pero si nosotros abrimos, yo les he mostrado, ¿no? En la ficha qué cosas es lo que llena el inspector. El único que puede subir y llenar fichas ahí es el inspector, ¿no? Él seguro entra con su clave y usuario y va a visualizar lo mismo que el residente. Ambos visualizan casi lo mismo, solo que él va a tener la facultad de poder llenar, o sea, él sí puede llenar, ¿no? Entonces, también está el personal clave. Seguramente que si hubiéramos visto cada uno de los ítems de esa ficha, por ahí aparece también el personal clave, ¿no? Porque él tiene que registrar que ha cumplido con el personal clave que te pide
¿no? La Contraloría con la 017 para poder dar inicio a la obra, ¿no? Entonces, han visto que el inspector, no sé, por falta de tiempo o de repente no tiene mucha expertise en el llenado de cuaderno, está demorando, está llenando algunas cosas sí, otras cosas no, ¿no? Pero sí está ahí. No lo hemos visto seguramente porque no hemos abierto pues todos los ítems que hay ahí, ¿no? Pero sí está el personal clave. Referido a tu otra pregunta, ¿cuándo se usa cuaderno físico y cuándo se usa cuaderno digital? Mira, hoy en día la directiva 017 habla de que toda obra ya se tiene que ejecutar con cuaderno digital. No obstante, todavía da apertura a utilizar cuaderno físico en zonas donde tenga problemas de acceso pues a la red, al internet. Por ejemplo, ¿no? Si vas a tener tu obra en el Bajo Urubamba, ¿tú crees que vas a poder registrar diario tus actividades o tu cuaderno de obra digital? Muchas zonas no hay señal, ¿no? No hay cobertura, entonces vas a tener que seguir utilizando el cuaderno físico. Lo propio, ¿no? En provincias altoandinas como es, pues, de repente Chumbivilcas, en algunas comunidades, o de repente las zonas más alejadas, fronteras, también no hay red, no hay señal, y vas a tener todavía que utilizar el cuaderno en físico. Entonces, ahí la Contraloría no exige de que tengas que utilizar el cuaderno digital, ¿no? Entonces, solamente ese alcance para que tengan en cuenta y ustedes pues sepan, ya por eso si estamos en la ciudad, imposible que quieras justificar utilizar todavía el cuaderno físico, ¿no? En la ciudad, si de repente tu obra está pues en Viva el Perú, lo más alto, de repente no hay señal, pero bajando pues a las 4:30, 5, llegando a casa, sí vas a tener red, entonces no justificaría que quieras utilizar ahí cuaderno de obra físico, ¿no? En cuanto a tu última pregunta, eh, se me fue, ¿cuál fue la última que me pediste? Ingeniero, el tema, ¿cómo yo voy a saber, Inge, si el proyecto es con la antigua directiva o con la nueva directiva? Sí, Correcto. ingeniero. Mira, recuerda que la directiva 017 todavía pues se ha puesto, se podría decir, o se ha promulgado el 2023 y entra en vigencia en junio del 2024, ¿no es cierto? A partir de ahí, todos los proyectos que van a ser aprobados mediante acto resolutivo, ya a partir de junio del 2024, automáticamente son con la nueva directiva. Por ende, tiene que regirse al cuaderno de obra digital, ¿ya? Y todas las obras que han sido aprobadas antes de junio del 2024 todavía mantienen pues la antigua directiva, la cual todavía rige con cuaderno de obra físico, ¿no? Eso es básicamente lo que tienes que tener en cuenta y además de eso, obras pues que estén paralizadas, ¿no? Normalmente las obras paralizadas antes de junio del 2024 seguramente ya han tenido un avance físico y un avance financiero. Y eso también es determinante. ¿Por qué? Porque si se va a reactivar, ¿qué te dice la directiva, no? Te dice que si el proyecto ha superado el 10% del gasto de su presupuesto, se mantiene con la antigua directiva. Pero si no ha superado el 10% del gasto de su presupuesto, automáticamente tiene que pasar y regirse a la nueva directiva. Quiere decir que si mi proyecto antes de junio ha paralizado y yo he gastado el 8%, automáticamente tengo que regirme a la nueva directiva y por ende voy a pasar pues a cuaderno de obra digital y todo lo que enmarca la directiva 017. Pero si mi proyecto ha paralizado antes de junio del 2024 y ha registrado un gasto del 14, 15, 20, 30, 40%, se va a mantener y va a culminar con la antigua directiva. Esas cositas hay que tener en cuenta. No sé si con eso te respondo tus 3 preguntas, Edward, o tienes de repente alguna duda más. No, sí, ingeniero. Exacto. Y una consultita. Inge, usted dijo que con la antigua directiva no es necesario todavía el personal clave. En este caso, un proyecto antiguo, ¿no sería necesario el personal clave, Inge? No, hablamos, mira, hablamos del personal clave con la directiva 017. En la antigua directiva no habla nada de personal clave. Tú puedes empezar tu obra sin asistente técnico, sin administrativo, sin SOMA, y después se pueden ir incorporando, ¿no?
Recuerda que esto de personal clave aparece netamente con la directiva 017. Antes no existe. Muchas gracias, ingeniero. Le agradezco bastante. Bien, ¿alguien más de repente alguna duda ya para culminar? Bien, creo que no hay más dudas. Con esto estaríamos cerrando la clase de hoy día. Muy buenas noches. Conmigo nos estamos viendo esta mañana. Los dejo con el ingeniero Edgar. Seguramente va a tomar registro y asistencia. Atentos, por favor. Ya, compañeros, antes de que nos retiremos de clases, primero felicitar, ¿no? Hay un grupo de compañeros que está siempre inquieto haciendo ese tipo de preguntas y más que todo para la formación de cada uno. Bueno, proseguimos. En el chat, por favor, les voy a pedir que pongan la palabra presente hasta las 9:06 de la noche para considerar la asistencia del día de hoy. Con eso sería todo y se pueden retirar de las